Hola amigos, un placer saludarles una vez más esta semana, retomando temas migratorios, porque aunque se acerca un proceso electoral en Estados Unidos y todo está como a la expectativa de lo que pueda ocurrir, hay ciertas cosas que han ocurrido con el parol, con los venezolanos, también hay muchos cubanos con I-220A que he visto esta semana que están muy preocupados por el futuro que puedan tener, porque no pueden definir ese estatus migratorio que tanto quieren aquí y por eso vinieron acá. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso con la abogada Rosalía Chaviano, que tenía tiempo sin conversar, y les agradezco a ustedes quienes se han suscrito, porque además estoy a media cuadra de los 10.000 suscriptores, o sea que esto ha ido Wow, creciendo, estoy contento, yo no sé qué es lo que siento, dice la canción. felicidades. No, gracias, abogada. Bueno, usted es parte de las personas que me ha ayudado a crear una comunidad, porque al final, si bien hay mucha gente que toca temas migratorios o temas de otro tipo, que yo también puedo hablar en el canal, pues la gente conecta, ¿no? Y por eso es que hay público para todos. Igual pasa con los abogados. Por lo menos, por ejemplo, no es porque esté presente, la he tenido en oportunidades y los comentarios de la gente siempre es, ay, me encanta esa abogada, es mi abogada, es chévere. Entonces, bueno, es importante esa conexión que se Sí, logra cien con por algunas ciento. personas, ¿no? Sí, sí, la verdad que también tengo esa experiencia y la audiencia es muy cariñosa y Sí. eso lo que nos da es más ganas de hacer videos y ayudar a través de estos videos a las personas y informarles. Claro, y yo que estoy nuevo, digamos, en este mundo, me gustaría también que la gente, yo sé que los temas migratorios gustan, pero estoy abierto a que la gente, si le gusta que explore otro tema, pues también con gusto lo hago, ¿no? Siempre y cuando tenga la preparación y la ayuda, porque, por ejemplo, en temas migratorios es bueno tener abogadas como usted que conocen tanto los procesos, porque yo sencillamente hago preguntas como que si fuese un usuario más. Ustedes conocen las leyes, conocen qué mecanismos hay para uno tratar de obtener ese estatus aquí. Entonces, bueno, cada quien en lo que, en su oficio, ¿no? Así mismo. Bueno, quiero comenzar con el parol, ¿no? Porque estas últimas semanas ya se anunció que para los venezolanos no va a renovarse, que hay que buscar alternativas. Tengo entendido que usted ha tenido algunas, o sea, reuniones con algunos funcionarios que han hablado, ha ofrecido algunos detalles, ¿no? De este programa tan novedoso que le ha permitido a muchas personas llegar a miles de cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos llegar a Estados Unidos. Entonces, bueno, quiero que me hable de esas reuniones que han tenido con funcionarios, qué es lo último que han sabido de respecto al programa. Sí, creo que es muy importante que las personas que estén viendo el video entiendan que no solamente este anuncio, que no se va a extender el paro para los venezolanos, aplica solamente a Venezuela, va a aplicar también a cubanos, haitianos y nicaragüenses. Quiere decir que todos los cuatro países, los nacionales de estos cuatro países, tienen que estar ya haciendo cosas en cuanto a su estatus. Que lo de Venezuela se está hablando un poco más, yo diría, porque el hecho de que comenzó antes, pero ya llega enero, que es cuando comenzaron para los otros tres países, y ya ellos anunciaron, al igual que para Venezuela, que no van a extenderlo. Por lo tanto, es muy importante que si no lo han hecho ya, soliciten otro estatus si es que califican para él o si no, de lo contrario, hagan planes para salir del país porque si no van a comenzar a acumular estadía ilegal en cuanto se les venza esa estadía legal que es el parol. Entonces, Hay que ujú, tomar alguna decisión, ¿no? tomar una decisión en cuanto a lo que van a hacer Ujú, las personas. ujú. Sí, sí. Porque no todas estas personas quieren quedarse en los Estados Unidos, créanlo o no. He tenido consultas donde las personas me han dicho, vine a trabajar por ese periodo de tiempo y luego me voy a regresar a mi país y está bien. Esa es la idea del paro. La idea del paro realmente al final del día es una idea de una estadía temporal en los Estados Unidos, la cual se puede convertir en permanente si se hace otro proceso, pero no necesariamente ese es el destino. Entonces, eso es algo que nos lo recordó en este evento que tuvimos con CBP en cuanto a que no se va a extender. Para estos cuatro países fue uno de los recordatorios principales cuando hablaron sobre este tema de este programa. Fíjense que una de las preguntas que me ha hecho, por ejemplo, una suscriptora, se llama Ana, recuerdo su pregunta perfectamente. Ella me decía, oye, a mí me preocupa porque yo traje a mis dos hijos con el paro humanitario. Estoy feliz, mis hijos están aquí, ya están algunos trabajando, avanzando, pero no sé qué opción tengo porque, por ejemplo, asilo político
ella siente que sus hijos no pueden aplicar un asilo porque, digamos, no tienen cómo justificar ese asilo. En esos Ujú. casos, ¿qué se puede recomendar? Bueno, realmente es un poco difícil recomendar específicamente Claro, porque porque, necesitaría conocer un poco claro. más bien los casos, pero es importante que, y eso sí lo hemos hablado, Orián, en otras ocasiones, es importante que las personas entiendan que el asilo no es la única opción. Hay más opciones, no necesariamente las personas van a calificar para esas opciones, pero no lo van a saber si no hablan de ello con un abogado y les explican su vida, básicamente, sus estudios, Ujú, lo que han hecho, lo que quieren hacer, cuáles son los planes, porque existen diferentes tipos de visas de empleo a las cuales las personas pudieran aplicar, pudieran solicitar, pero obviamente hay requisitos y hay que asegurarse de que van a ser elegibles para ello. Entonces, como hay visas de empleo, existen visas de familias también, peticiones familiares. Y también existen otros tipos de solicitudes, un poco más en situaciones que no, obviamente no son situaciones normales, pero que también hemos ujú. hablado de ellas, que son las visas de víctimas de crímenes, si usted ha sido víctima de un crimen aquí en los Estados Unidos, visa de tráfico humano, etcétera. Entonces hay otras opciones más allá del asilo que es importante que la persona entienda que asilo no es la única opción. Claro, quizás mucha gente habla del asilo porque lo ve como lo más práctico y tomando en cuenta que no es menos cierto la situación política de Venezuela, porque luego del proceso electoral del 28 de julio, lo que existe lamentablemente da vergüenza decirlo, una persecución en contra de personas que fueron testigos de mesa. De hecho, se registra otro éxodo de venezolanos en la frontera. Yo estuve leyendo hace minutos de una cantante venezolana, tengo por aquí la información, Geraldine Pinto, que falleció en la ciudad de Tapachula, en México, cuando intentaba ingresar a Estados Unidos. Wow. Para que sí, y parte de este éxodo que se está generando, una cantante, eh, lo que veo es muy conocida porque es música popular, perdón, llanera, venezolana. Ya había presentado fiebre y el motivo que fue, ese fue el motivo por el que fue hospitalizada. Bueno, los órganos de ella colapsaron, sufrió tres paros cardiorrespiratorios. eh, y bueno, ya él tenía el plan de emigrar hacia Estados Unidos y tras cruzar la selva del Darién se complicó. Entonces, frente a esta realidad política que se vive, mucha gente siente que el asilo es la opción más fácil de demostrar y poder quedarse, ¿no? Sí, lo único es que el hecho de que nuestros países estén de la forma que están, no necesariamente significa que la persona tiene un caso de asilo. Entonces, hay que entender esa gran diferencia porque desafortunadamente las personas piensan que, por decir un ejemplo, que los he tenido delante de mí y me han hecho esos mismos comentarios, Ujú. por ejemplo, Cuba. Cuba está en una situación crítica, igual la política, todo lo que Terrible. pasa. Y yo Y- digo, yo entiendo y las personas, los oficiales lo saben y los entienden, pero el asilo no se puede generalizar. El asilo no puede ser la situación de Venezuela, la situación de Cuba está, y de Nicaragua también, y de Haití, sí. está X. Hay que decir cómo es que esta persona en específico la van a perseguir, va a sufrir persecución. Si la sufrió en el pasado, cómo fue que la sufrió específicamente esta persona, y Ujú, tiene que ser en relación a el gobierno o un grupo actuando por el gobierno. Y si no la sufrió en el pasado, que muchas personas le han pasado, que nada, me dicen, no, realmente a mí no me pasó nada. La otra es persecución en el futuro. Si piensan que realmente van a tener una persecución, pero una vez más, tienen que entender que individual, porque el gobierno y estos grupos actuando por el gobierno que pasa muchísimo en Venezuela, porque va a ellos a perseguir a esta persona. Entonces, por eso claro. es que hay que una vez más, no podemos caer en la generalización de Sí, sí, el sí, país sí. está de X forma, Sí, sí. eh, pero
sí sé de que el asilo es uno de los temas que también más se hablan en estas Sí, comunidades es también. decir, la recomendación es que la gente explore, que no se centre sencillamente en el asilo, especialmente cuando tú no tienes un caso particular de persecución política. La crisis en Venezuela, toma sus palabras, sí, que afecta a mucha gente, sí, no es un motivo suficiente como para solicitar un asilo. Es decir, hay que demostrar cómo esa situación te está perjudicando a ti, cómo hay agentes, por ejemplo, que te persigan por ser testigo de mesa, que es un caso que se ha visto, bueno, demostrar ¿Correcto? que realmente eres víctima de esa persecución, etcétera. Entonces hay que tener muy en cuenta esos factores antes de someter una petición y que después salgas mal, porque al final si sale mal todo. Correcto, sí, porque presentarla la pueden presentar mientras que no sea una solicitud frívola, Ujú. que es basada en fraude o información falsa, y la van a aceptar, procesar, pasar años a que eventualmente le den una entrevista, pero el hecho de que haya pasado todo ese tiempo y que haya sido procesada de esa forma no significa que se lo van a aprobar. Entonces, la idea es que estén haciendo un proceso que realmente va a tener un fruto al final del camino también. Claro, importante. También quería preguntarle por los cubanos, ¿no? O sea, conoce muy bien la situación de muchos de ellos que tienen I-220A, han visitado Washington para exigir respuestas frente a su caso. ¿Qué está pasando con ellos? Tienen una angustia terrible, ¿no? ¿Qué es lo último que podemos conocer respecto a este caso? Bueno, la realidad es que desafortunadamente no hay ninguna actualización y por eso creo que es la desesperación que tienen estas personas porque vemos que pasa el tiempo y nada pasa. Lo último, y es lo mismo de a lo mejor la última vez que hablamos sobre este tema, es que eh, existe un caso, una demanda en Corte Federal a raíz del caso que realmente de la Junta de Apelaciones que perjudicó a los videos frente a esta persona en esta situación. Y este caso todavía continúa en litigación, todavía no hay un resultado, ya sea negativo o positivo, no existe todavía. Y entonces, por lo tanto, realmente el gobierno no ha dicho vamos a hacer X cosa para ayudar a la situación. Entonces, seguimos en lo mismo, en este limbo de que no sabemos qué es lo que está pasando. Realmente en las cortes de inmigración no están aceptando las solicitudes de residencia con personas con I-220A y tampoco están cerrando los casos de corte si la persona quiere presentar su residencia con USCIS si tienen una I-220A, porque para los jueces la Claro, I-220A no es un parol y por lo tanto no son elegibles para la qué residencia. difícil. Entonces, en cuanto a USCIS, USCIS no está tomando decisiones. Sobre todo aquí en el sur de la Florida lo vemos mucho más, de que no existen decisiones, lo que nos han dicho y realmente no es oficial, es algo que oficiales les han dicho a un abogado, etcétera, etcétera, que están literalmente los expedientes en un cuarto esperando a guías que no sabemos si esas guías de dónde están viniendo, porque parece que es de Ujú. más allá, porque las guías no llegan. Ok, Entonces, llevamos meses esperando esas guías y desafortunadamente lo que vemos es la reacción de estas personas, desesperación, que están yendo a... No me gusta honestamente utilizar la palabra exigir porque que las noticias y muchas personas usan esa palabra y hasta ellos mismos a veces la están usando y honestamente no creo que debería ser la palabra exigir porque mm, ellos no pueden exigir nada, ahí es la realidad. Eh, es simplemente, yo digo más bien, es un grito de súplica, ujú, un llanto de súplica lo que están haciendo. Lo veo más de esa forma, tratando de decirle personas que estaban en la misma situación de claro, nosotros, si les dieron parol, por qué nosotros no, cuál es la diferencia. Eh, yo la entiendo como abogada de migración y sé que he claro, tratado de explicar la diferencia, pero sí sé que desde su punto de vista es muy difícil entender por qué si, por decir un ejemplo, y lo tengo yo en mi oficina, hermanos gemelos, literalmente entraron el mismo día, claro. casi el mismo nombre, idénticos, y uno le dieron parol, el otro I-220A. Ay, Dios mío, No, qué locura. no tiene sentido. ¿Qué recomienda ahí? Tener paciencia. No.
A diferencia del parol, que sí hay que tener paciencia porque es una lotería y Ujú, es eventualmente cuando les llegue el momento. eh, a diferencia del parol, para las personas con I220A, sí, yo no diría paciencia. Yo creo que es más bien, tienen que actuar de forma estratégica e inteligente, ver posibles estrategias más allá de una residencia bajo la ley de ajuste cubano, ver qué otras opciones de inmigración pueden tener, abrir sus mentes a estas opciones, porque lo que sí me ha costado mucho trabajo con esta comunidad de cubanos es que abran sus mentes a posibles otras estrategias, porque cuesta mucho trabajo, de que ellos se imaginen otras opciones más allá de la ley de ajuste cubano. Entonces, esa sería mi recomendación para los cubanos. bueno, perfecto, perfecto. Le agradezco y no sin antes, siempre le pido que dé su contacto porque cualquier persona que tenga esta situación, que quiera explorar qué voy a hacer si ya tengo el estatus de protección, perdón, si tengo el parol y no lo van a renovar, qué puedo hacer, mi caso o el caso del I-220A o tengo que reformar mi asilo, o sea que usted maneja esos casos. El número del bufete es 305-518-9779. Ok, perfecto. Vuelvo a repetirlo porque uno nunca sabe si cualquier persona quiere. Sí, 305-518-9779. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, abogada, y le agradezco el tiempo y vamos a seguir en contacto con lo que pueda ocurrir en temas migratorios en los próximos días, ¿vale? Gracias. Cuídense mucho. Gracias a todos.